En la clase de hoy transitaremos los conceptos a considerar para disponer de un espacio de trabajo que sea cómodo y que no contamine los alimentos. Reconoceremos zonas, disposiciones de equipos y nos introduciremos en la implementación de orden y limpieza. Cuando iniciamos de cero y hay que decidir la ubicación independiente de la sala de alimentos en un terreno, hay puntos importantes a observar. Debe ser un sector no inundable, lejos de fábricas y o producciones que contaminen, como la cría de animales. El diseño de la sala debe prever espacio suficiente para la instalación de las maquinarias y equipos, así como para el almacenamiento de materiales, de forma tal que se asegure la funcionalidad de las operaciones de producción y de limpieza, sin olvidar la seguridad de los operarios que trabajan en ella. Todas las funciones se han de poder desarrollar con una máxima comodidad, el mínimo tiempo y lo más seguras posibles. En términos generales, dentro de la sala encontraremos superficies impermeables, materiales aptos para el contacto con alimentos. La separación de espacios o zonas es independiente del tamaño de la sala de elaboración. Deben considerarse actividades que se reflejarán exclusivamente en un espacio, evitando así la superposición de actividades y con ellos la provocación a contaminaciones. Los espacios o zonas a considerar son los siguientes: sucia, intermedia, limpia, sanitarios y vestuarios, depósitos de materias primas y de producto final, depósitos de productos químicos, cámaras de frío y, en caso de ser necesario, contar con un espacio comedor y de descanso. Es importante también sumar el concepto de los filtros sanitarios, que son espacios pequeños que disponen de todos los elementos y servicios para sanitizar las manos y en algunos casos el calzado también. Cuanto más pequeña sea la sala, existen menos posibilidades de individualizar las zonas. Para ello se sugiere sectorizar con bloques de tareas y tiempos mediante la aplicación de los procedimientos operativos estandarizados de sanitización entre uno y otro. Esto debe contar con la aprobación de agentes sanitarios competentes. De la mano del diseño de la sala está el flujo productivo, por lo que siempre se debe considerar ingresar por un lado con la materia prima y egresar por el otro lado contrario con el producto final. Nunca debe volverse sobre el flujo para evitar contaminaciones. Bajo el mismo concepto se dispondrán estratégicamente los equipos y maquinarias, y este concepto también alcanza a la circulación de los manipuladores de alimentos dentro del espacio, por lo que ingresarán por el sector de vestuarios para acondicionarse e ingresar así a la zona de trabajo que tengan asignada. Hablamos de la ubicación de la sala, los espacios internos y del flujo de circulación del alimento como de los manipuladores. Cada uno de estos espacios tiene asociada determinadas características edilicias que hay que cumplimentar y que está vigente en la legislación nacional. Por ello repasaremos en términos generales algunas de estas características. Dentro de las condiciones edilicias mencionamos materiales que sean sanos. Nos referimos a aquellos que son aptos para estar en contacto con alimentos, que no poseen ningún foco de contaminación, que son simples e impermeables y de color blanco. En el caso de las paredes, deberán estar sanas, revestidas o pintadas con pintura antimicrobiana, siempre autorizados por los agentes bromatológicos locales. Lo ideal es que cubra toda la pared desde el piso hasta el techo. Por ejemplo, si es una zona intermedia de un matadero, deberá contar con azulejado en toda la superficie. En cambio, si es un depósito de producto final de un alimento envasado, con pintura antimicrobiana del piso al techo es igualmente válido. En el caso de los techos y los cielos rasos, deberán ser impermeables, lisos, sanos y de diseño simple. Consideremos que no se admite en ningún caso un techo de madera. Si iniciamos la construcción de la sala de alimentos desde cero, debemos prever que el piso deberá contar con una inclinación del 2% hacia el lado del desagote. En todos los casos deberá ser impermeable, antideslizante y contar con un zócalo sanitario. El zócalo sanitario es la terminación redondeada entre la unión de la pared y el piso. Además, contar con desagotes acondicionados y protegidos ante el ingreso de plagas. Respecto a las aberturas, aclararemos que son puertas, portones, ventanas y los espacios de los extractores y o campanas.
Serán de diseño simple, con cierre mecánico, contarán con protección anti-insectos o cortinas sanitarias, además de los burletes que minimicen el ingreso de polvo y o plagas. En el caso de los vidrios deberán estar sanos, bien sellados y con protección antiestallidos. Respecto de la instalación eléctrica, la principal consideración es que tengan la capacidad de abastecer del servicio a todas las maquinarias y equipos dentro de la sala. Esto incluye la iluminación. La misma deberá respetar las unidades lux necesarias para la actividad que desarrollemos dentro del espacio. Tener protección antiestallidos y, en lo posible, ser de diseños simples y estar empotradas, que permitan esto una fácil sanitización y acondicionamiento. La ventilación deberá ser suficiente como para brindar calidad de aire dentro del espacio de trabajo. Además de la protección anti-insectos externa, debe estar ubicada de manera tal que el movimiento de aire no contamine los alimentos. La campana, los extractores de pared y los helicoidales de techo son los más usados. En el caso de las bocas de expendio directas al consumidor final, también se aplica el concepto de flujo positivo, por lo que deberá pensarse estratégicamente cómo acomodar los productos para la exhibición. Por ello deberá prestarse atención a, por ejemplo, colocar los productos de limpieza abajo y en la parte superior de la estantería los alimentos no perecederos de envases más resistentes como las latas. También disponer de heladeras diferentes para cortes de carnes crudas y, por ejemplo, fiambres listos para consumir. Los equipos, maquinarias y utensilios serán de uso exclusivos para la sala de elaboración de alimentos. Se sugieren diseños simples de una sola pieza y de forma ergonométrica. Los materiales a considerar son acero inoxidable, APM, que es un tipo de polietileno de alto peso molecular aprobado por SENASA, teflón de iguales características y de tratarse de envases plásticos que sean aptos para el contacto con el tipo de alimento que nosotros estamos elaborando. Las máquinas deben ser de fábricas seguras, dado que en algunos casos combinan calor, electricidad y presión. Tal es el caso de los autoclaves. Por ello debemos asegurarnos de que sean testeados y de fabricación segura. Las denominadas 5S es una herramienta japonesa que muestra cómo trabajar el orden y la limpieza en los espacios de trabajo, para hacerlo de manera eficiente, más cómoda y segura. Es fácil de implementar y casi no tiene costos asociados. El primer paso consiste en observar nuestro espacio de trabajo y separar las cosas necesarias de las innecesarias. Retiramos del espacio de trabajo las innecesarias para luego decidir qué hacer con ellas, dejando solo las que realmente son útiles en la actualidad y en función del proceso laboral que realizamos allí. Especialmente los espacios de cocina y las áreas de almacenamiento solo deben contener lo que se necesita para evitar las contaminaciones cruzadas. Luego es importante ordenar, es decir, asignar un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Distribuir y asignar un espacio a cada elemento nos da la posibilidad de encontrarlo de manera fácil y rápida, que esté cerca del lugar de trabajo de la persona que lo va a utilizar. En el caso de las salas de elaboración, también colabora colocar etiquetas en los productos para saber a simple vista si se encuentran en el lugar asignado. En el caso de los alimentos nos permite respetar la regla del que el primero entra es el primero que sale. Limpiar consiste en eliminar las fuentes de suciedad, dado que un espacio sucio desmotiva, genera más desorden y en alimentos es una fuente permanente de contaminación. La clave es no ensuciar o reducir al mínimo lo que provoco. Para ello debemos identificar si algún equipo funciona mal, provoca suciedad, y las tareas en las cuales vamos a extremar las medidas de cuidado, tales como el lavado, pelado de papas negras, por ejemplo. Además, es importante incorporar los procedimientos estandarizados de sanitización como una actividad más de las tareas de producción, dándoles así la importancia que estos tienen respecto de la inocuidad del alimento. Incorporar controles visuales. En este punto, el control visual se incorpora para identificar a simple vista qué está bien o qué no. Por ello es importante señalar detalles relevantes de las maquinarias en las salas, delimitar las zonas de trabajo para respetar los circuitos, las entradas y las salidas, entre otros casos.
Todo sirve para facilitar el control e identificar fácilmente qué hay o qué falta. Incorporar buenos hábitos y disciplina consiste en estandarizar y mantener los cambios para generar una mejora continua. Involucra en primera persona a cada uno de los trabajadores involucrados en el lugar, por lo que el sistema funciona solo si todos se sienten parte y lo mantienen vivo. La quinta S implica sostener y se logra cuando todos mantienen la autodisciplina de cumplir y respetar lo que se acordó.